El presidente más poderoso del mundo, Donald Trump, aterriza en Davos con la delegación estadounidense más grande que haya presentado en su historia, pero no para dialogar en armonía, sino para imponer su agenda de América primero, golpe de tarifas punitivas contra los aliados de la OTAN, incluso amenazando con aranceles del 25% a todo aquel que se oponga, a que él compre o tome por las buenas o las malas Groenlandia por seguridad nacional. Y así estamos en pleno Foro Económico Mundial del 2026, que se celebra esta semana en Suiza bajo un lema aparentemente pacífico de un espíritu de diálogo y que reúne a más de 3.000 líderes globales para hablar de cooperación en un mundo disputado, para desbloquear crecimiento, para invertir en las personas, para innovar responsablemente y construir prosperidad dentro de los límites planetarios. Bueno, todo suena muy bonito, ¿verdad? Multilateralismo, resiliencia, sostenibilidad, todo lo que promueve la élite globalista. Pero aquí está el gran choque oculto que pocos se atreven a decir en voz alta. Estos 5 temas centrales del Foro Económico Mundial chocan frontalmente con las políticas de Donald Trump. Esa es la realidad. Chocan con su unilateralismo, con su proteccionismo nacionalista, con su escepticismo climático y el rechazo a la agenda woke o verde que amenaza con fragmentar obviamente el orden mundial que Davos quiere salvar. El propio informe de Davos incluso nos habla de los riesgos globales de la confrontación geoeconómica, es decir, hablan de Trump, de sus tarifas, de sus sanciones como el mayor peligro actual, por encima incluso del cambio climático o las guerras. Por eso, en este video vamos a desmenuzar tema por tema donde chocan de verdad todas estas políticas del Foro Económico Mundial con Trump, donde hay alineaciones sorprendentes y cómo el Foro Económico Mundial parece estar cediendo terreno y bajando el tono solo para que Trump no se vaya enfadado. Y al final vamos a ver las consecuencias reales para todos nosotros: precios más altos, empleos en riesgo por la inteligencia artificial, las tarifas, un mundo más dividido y volátil. Así que si quieres entender por qué Davos podría ser el último intento del globalismo antes de un nuevo orden dominado por los Estados Unidos bajo Trump, no se vayan, denle me gusta a este video, suscríbanse y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, así comenzaba el Foro Económico Mundial. Vamos a ver unas palabras importantes. This is the largest gathering of global leadership of the post-COVID period of time. For many people, this meeting feels out of step with the moment. We hear all about the elites. And how does that play out in an age of populism? How does an established institution make a difference in an era of deep institutional mistrust? And there's some truth to the critique. I believe in this forum for a long time. I certainly wouldn't be leading this if I didn't believe that we can change and make the world better. But it's also obvious that the world now places far less trust in us to help shape what comes next. If the World Economic Forum is going to be useful going forward, it has to regain that trust. Tenemos que recuperar esa confianza, dice Larry Fink, el presidente de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que, curiosamente, se han dado cuenta las élites que ya el mundo no les presta atención. Bueno, el Foro Económico Mundial ya se está celebrando en Davos, están reuniendo a un número gigantesco de personas que han venido desde todo el mundo para discutir los temas centrales de esta agenda globalista, ¿no? De esta agenda que busca básicamente imponer un nuevo orden global bajo el lema Un espíritu de diálogo, donde van a hablar de 5 temas principales: cooperación en el crecimiento, desbloqueo de las distintas fuentes que pueden ayudar
a los países a crecer, inversión en las personas, especialmente debido al peligro de la inteligencia artificial, el despliegue responsable, dicen ahí, de tecnologías y especialmente de innovación y construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios. Sí, todo suena muy lindo, todo suena hermoso. Temas que promueven una colaboración público-privada global con énfasis en la resiliencia, en el crecimiento inclusivo, en la sostenibilidad. Siempre traen todas esas palabras que no dicen absolutamente nada. Pero bueno, lo más importante de todo esto es la percepción que todos estos temas tienen dentro de la agenda del presidente Trump. ¿Por qué? Porque todos estos temas van de hecho en contra de las políticas del mismísimo Donald Trump y su enfoque de América primero, America First. Un enfoque que prioriza básicamente los intereses nacionales, el proteccionismo, la soberanía nacional sobre el multilateralismo por encima del globalismo, como ya lo ha dicho el presidente Trump muchas veces. Por eso, el presidente Trump asiste al Foro Económico Mundial este año con la delegación de los Estados Unidos más grande que haya llevado en su historia. Su presencia obviamente va a dominar el evento y esto va a generar muchas tensiones por acciones que ha anunciado en los últimos días, especialmente las tarifas aliados europeos por su disputa sobre Groenlandia, la intervención que tuvo lugar a principios de este año en Venezuela, el caso de Irán, el rechazo también del presidente Trump a la agenda woke y a temas que tienen que ver con la diversidad y toda la transición verde que él llama una estafa. Bueno, esta edición del Foro Económico Mundial, y vamos a analizarlo con respecto al presidente Trump, se enfoca en torno a 5 desafíos claves que requieren, según el Foro Económico Mundial, una colaboración público-privada. Primero, cómo podemos cooperar en un mundo más disputado, cómo podemos desbloquear nuevas fuentes de crecimiento, cómo podemos invertir mejor en las personas, cómo podemos desplegar la innovación a escala y de manera responsable y finalmente cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios. Básicamente debajo de todo esto, y si nosotros leemos este documento nos vamos a encontrar que lo que une y lo que esto tiene en común, como siempre, es básicamente la sostenibilidad y la innovación como un imperativo transversal. Pero esto obviamente que va a traer, yo creo, mucha tensión y muchas disputas, especialmente por los intereses del mismísimo Donald Trump, básicamente en el escenario, ¿no es cierto? El Foro Económico Mundial no está exento de controversias. De hecho, ha sido acusado por ser como un club de élites que promueve agendas globalistas, que ignora voces disidentes, con muchas tensiones, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos las tarifas o aranceles del presidente Trump que amenazan con una guerra económica. De hecho, es interesante que el 68% de expertos en relaciones internacionales esperan un orden multipolar fragmentado con sanciones y controles de exportaciones, especialmente control de minerales críticos para el desarrollo. Está también el tema tecnológico, porque la inteligencia artificial básicamente va a generar, y esto es algo obvio que se está dando ya, de hecho el 75% de los expertos que asisten a este Foro Económico Mundial ya predicen disrupciones laborales con riesgos realmente de desempleos muy grandes a nivel mundial. Y también es interesante cómo en este Foro Económico Mundial nuevamente se habla de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los recursos, todo lo que tiene que ver con la protección del planeta, pero la gran hipocresía, ya que todos estos líderes viajaron aquí en jets privados. Estamos hablando de 3.000 personas que nos quieren pontificar del cambio climático, del ecocidio, pero sin embargo todos llegaron aquí en sus aviones privados. Entonces ellos sí pueden viajar, nosotros no, y por eso obviamente Larry Fink al comienzo decía, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer realmente para que la gente vuelva a tener confianza en nosotros? No, la gente no va a tener confianza en ustedes. Yo creo que eso lo han perdido para siempre. Por eso vamos a analizar en este video tema por tema y vamos a ver cómo, en base a las declaraciones del presidente Trump, en base a estos temas que se presentan aquí dentro de la agenda del Foro Económico Mundial, vamos a tener tensiones muy grandes dentro de este contexto geopolítico
actual, por cuestiones obvias que vamos a ir viendo una por una. Bueno, el primer tema del cual se habla aquí, cómo podemos cooperar en un mundo más disputado, cómo podemos lograr la cooperación internacional. Bueno, la posición del Foro Económico Mundial básicamente es la de buscar renovar la colaboración multilateral ante las tensiones geopolíticas, tratar de erosionar alianzas y normas globales, y por eso el informe de este año de los riesgos globales del 2026 identifica la confrontación geoeconómica, es decir, ahí se está refiriendo a Trump. El riesgo más grande hoy en día son las tarifas y las sanciones como el mayor riesgo mundial, superando incluso a problemas como el cambio climático, que estaban siempre en la prioridad de la agenda, ¿no es cierto?, y los conflictos armados. Entonces, básicamente el Foro Económico Mundial busca promover el diálogo imparcial para mitigar la fragmentación del orden global. Ahora, si nosotros observamos las políticas de Trump, nos vamos a dar cuenta que él favorece acuerdos bilaterales, él usa los aranceles como un arma diplomática, especialmente para tratar de forzar a los países a que hagan su voluntad. De hecho, en los últimos días amenazó con aranceles punitivos a 8 aliados de la OTAN, incluyendo Alemania, Francia y a Reino Unido, que Reino Unido históricamente ha sido un gran aliado de los Estados Unidos, si no apoyan su anexión de Groenlandia, que justifica por una cuestión de seguridad nacional. Y una cosa muy interesante es que en Truth Social, el mismísimo presidente Trump compartió mensajes privados con líderes como Emmanuel Macron y Mark Rutte, donde se burla básicamente de sus críticas y afirmando que no hay vuelta atrás en Groenlandia, incluso insinuando que tiene que usar de la fuerza si esto es necesario. Por ejemplo, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dice: gracias, Mark Rutte, por tu mensaje. Y Mark Rutte le había escrito al presidente Trump: señor presidente, querido Donald, lo que lograste en Siria hoy es increíble. Voy a usar todas mis intervenciones en los medios en Davos para básicamente resaltar tu trabajo ahí en Gaza, en Ucrania, pero quiero encontrar una salida hacia adelante en Greenland. Realmente veo el momento de verte. Con mucho cariño, Mark. Luego está otro mensaje que publicó el presidente Emmanuel Macron de Francia: mi amigo, estamos totalmente de acuerdo con Siria, queremos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Entonces, a ver, tratemos de construir grandes cosas, dice. Yo puedo hacer una reunión del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar también a los ucranianos, los daneses, los sirios, a los rusos también. Tengamos una cena juntos en París, juntos el jueves, después de que vuelvas a los Estados Unidos. Y básicamente lo saluda, dice Emmanuel. Bueno, el presidente Trump compartiendo mensajes privados, ¿no es cierto?, que obviamente choca totalmente y directamente con el espíritu de diálogo del Foro Económico Mundial, ya que Trump está viendo el multilateralismo como básicamente una debilidad que juega a los aliados europeos. Simplemente dice, el Foro Económico Mundial quiere multilateralismo porque eso les favorece a ellos. En otro posteo del 20 de enero dice: tuve una buena conversación telefónica muy positiva con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé celebrar una reunión con distintas partes en Davos, Suiza. Como expresé a todos muy claramente, Groenlandia es fundamental para nuestra seguridad nacional y mundial. O sea, esto ya no tiene vuelta. Groenlandia es fundamental. No hay marcha atrás, no hay una vuelta atrás al respecto. En eso estamos de acuerdo. Los Estados Unidos son el país más poderoso del mundo y por lejos, y gran parte de ello se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, que continúa a un ritmo más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y eso se consigue sencillamente por la fuerza, solamente por la fuerza. Bueno, yo aquí creo que nos vamos a encontrar a un enfrentamiento muy grande entre Trump y el Foro Económico Mundial, porque mientras ellos piden cooperación, ¿no es cierto?, yo creo que este va a ser el tema dentro de los objetivos más opuestos a Trump.
Él tiene un enfoque de confrontación que obviamente exacerba la fragmentación que el Foro Económico Mundial intenta curar, pero al parecer el Foro Económico Mundial también está intentando ceder en todo esto, porque han tonificado las agendas woke, han dejado de lado, por ejemplo, el empoderamiento femenino, la diversidad, para tratar de atraer a Trump, a atraerlo a la reunión del Foro Económico Mundial, donde va a estar dando un discurso este 21 de enero que voy a transmitir también aquí en vivo en el canal, donde él ha dicho ya que va a hablar sobre la vivienda, la asequibilidad, temas domésticos que evitan confrontaciones directas a nivel mundial, pero vamos a ver realmente qué es lo que pase. Luego, un segundo tema es el desbloqueo de nuevas fuentes de crecimiento. Es el segundo objetivo dentro del Foro Económico Mundial para esta edición. ¿Cuál es la posición del Foro Económico Mundial al respecto? Ellos enfatizan el crecimiento, como dicen, resiliente e inclusivo, vaya a saber lo que eso signifique, buscando diversificar las cadenas de suministro, mitigando la incertidumbre económica, ya que hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que es un colaborador del Foro Económico Mundial, donde se estima un crecimiento global de más o menos el 3% para el año 2026, pero con riesgo de recesión por las tarifas, los aranceles y todo el proceso de desglobalización. Ahora, ¿cómo entra Trump aquí en toda esta situación? ¿En qué se enfrenta a esta posición? Bueno, Trump, como sabemos, impulsa el nacionalismo económico, ¿no? Él impone aranceles generalizados hasta 200%, por ejemplo, en vinos franceses por el tema de Groenlandia. Trump lo que busca hacer es proteger al trabajador de los Estados Unidos, proteger las industrias de los Estados Unidos, tratar de repatriar empleos y poner sanciones o tarifas o aranceles a compañías de tal manera que sea mucho más lucrativo para ellos mudarse a los Estados Unidos para poder comerciar en el país y así generar trabajo. Bueno, el año pasado, cuando fue el encuentro de Davos, exigió recortes inmediatos de tasas de la Reserva Federal. Él exigió un mayor gasto en defensa de la OTAN por parte de países europeos. Recientemente, y seguramente va a estar hablando de eso también en su discurso en Davos, él hace unos días prohibió a inversionistas básicamente el comprar viviendas unifamiliares para así abordar el problema de la crisis habitacional en los Estados Unidos. Ahora, podemos ver un cierto alineamiento. El Foro Económico Mundial busca el crecimiento económico. El tema es que Trump busca el crecimiento económico de los Estados Unidos por medio de una serie de políticas que van totalmente en contra de lo que pide el mismo Foro Económico Mundial con su agenda de globalización económica. Entonces, Trump está usando básicamente de todas estas amenazas económicas para mostrar que Estados Unidos está de vuelta, como de hecho lo dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent el día 20 de enero en Davos, y esto obviamente que a largo plazo podría fragmentar el comercio mundial e incluso reducir el PIB mundial en un 7%. Otro tema también que entra de lleno aquí en el Foro Económico Mundial, lo que podremos llamar el tercer objetivo, es cómo invertir en las personas, cómo invertir mejor en las personas. Bueno, ¿cuál es la posición del Foro Económico Mundial? Reposicionar, entrenar a más o menos 1.000 millones de personas que van a perder sus trabajos por la inteligencia artificial. Y esto es algo muy serio, ¿no? Ellos que han implementado la innovación y la inteligencia artificial se están dando cuenta de que 1.000 millones de personas van a quedar desempleados en el mundo y que por lo tanto hay que tratar de solucionar esa brecha total para promover una equidad social y laboral, como dice en la página web. ¿Qué va a pasar, no es cierto? Bueno, las políticas de Trump van totalmente, no podríamos decir en contra, pero sí va a haber un choque porque para Trump los empleados de los Estados Unidos, los empleos de la clase trabajadora de Estados Unidos son prioritarios. De hecho, él está haciendo un gran énfasis en el reentrenamiento a nivel doméstico, obviamente dejando de lado todos los aspectos globales. A él no le interesa el resto del mundo, obviamente, porque le interesa su país, como lo ha dicho muchísimas veces. Y
obviamente que está haciendo lo posible, me parece, por medio de sus políticas para tratar de solucionar los problemas de vivienda, para tratar de solucionar los problemas de la inflación y los precios de combustibles. Bueno, hay un conflicto, ciertamente que sí. El Foro Económico Mundial pretende una especie de inclusión global. Trump, por el contrario, pretende simplemente una inclusión de su clase trabajadora. Otro tema, el cuarto tema, es el despliegue responsable de la innovación. La innovación, un tema que obviamente ha estado siempre presente dentro del Foro Económico Mundial. Ahora el Foro Económico Mundial habla de una gobernanza ética de la inteligencia artificial. Nuevamente traen el tema de las biotecnologías, de la computación cuántica, con un mercado proyectado en más o menos 3.500 millones de dólares para el año 2033. Y en este caso particular del 2016 están teniendo lugar sesiones para discutir el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Bueno, ¿en qué podemos decir que esto se alinea o no con Trump? La posición de Trump ha sido ciertamente, al menos en este término, ha sido pro innovación, pro negocios, pero siempre recalcando el dominio de los Estados Unidos. Y por eso Trump retiró, por ejemplo, hicimos un video al respecto la semana pasada, retiraron a Estados Unidos, de 66 agencias o instituciones globalistas, porque básicamente atrasaban el crecimiento económico de los Estados Unidos e iban en contra de los intereses del país, y por eso también ha sido muy crítico de agendas que tienen que ver con cuestiones apocalípticas, como ha dicho él, y de eso lo dijo también en el año 2020 cuando habló en Davos y dijo: ustedes simplemente son profetas del apocalipsis. Y él dijo: no, nosotros vamos a enfocar al país en nuestra clase trabajadora y en nuestros intereses. Ahora, en el año 2026, el presidente Trump ha hablado mucho de inteligencia artificial, especialmente en relación a la eficiencia, pero sin ningún tipo de énfasis en regulaciones globales. Yo creo que ambos, tanto el Foro Económico Mundial como Trump, ven a la inteligencia artificial como un motor de crecimiento, solo que Trump rechaza cualquier tipo de control que venga de parte de instituciones globalistas, y yo creo que también Trump va a usar de esta plataforma en el Foro Económico Mundial para atraer inversiones y básicamente para atraer a los CEOs de las grandes compañías tecnológicas para que continúen invirtiendo dentro de los Estados Unidos. Luego, en quinto lugar, está el quinto tema: construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios, ¿no? ¿Cómo podemos construir prosperidad pero sin destruir al planeta, básicamente, sin afectar el medio ambiente? Bueno, la posición del Foro Económico Mundial siempre ha sido una de sostenibilidad, de límites planetarios, como lo expresa en este momento, alineado con las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, contra un Trump que es totalmente escéptico, ¿no es cierto?, del clima, un Trump que está totalmente en contra, básicamente, de todo tipo de regulación por parte de las Naciones Unidas, promoviendo los combustibles fósiles, la energía independiente, en este caso también la anexión de Groenlandia por los recursos que se encuentran en el Ártico, especialmente los minerales raros o las tierras raras, ¿no? De hecho, el presidente Trump recientemente retiró a los Estados Unidos de acuerdo como el de París, porque básicamente el presidente Trump ha sido muy claro respecto al dicho: el cambio climático es un engaño para el control global. Y por eso nosotros podemos llegar a ver un conflicto entre Trump y el Foro Económico Mundial en estos temas. Trump está ignorando completamente esta agenda, ¿no es cierto?, de prosperidad, siguiendo los límites del planeta. Para Trump, lo económico se pone por encima de supuestos límites ambientales, pero también es cierto que el Foro Económico Mundial ha reducido el énfasis en la cuestión verde para poder atraer a Trump y básicamente poder generar un ambiente de diálogo con una presencia mucho más grande de personas, que es realmente lo que han logrado. Entonces, podríamos decir que son los temas
de este año del Foro Económico Mundial 2026 contrarios a la política de Trump? Yo creo que sí, porque el Foro Económico Mundial básicamente está promoviendo multilateralismo, está promoviendo cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con básicamente la equidad global, que va totalmente en contra del unilateralismo de Trump, que va en contra de su proteccionismo económico, que va en contra de su escepticismo climático. Y es también un dato importantísimo que el mismo Foro Económico Mundial ha identificado los aranceles de Trump como la mayor principal amenaza al orden global, y obviamente su agenda choca con la confrontación geoeconómica que erosiona básicamente la confianza en este orden global. Ahora, también hay que mitigar un poco, me parece, esto, porque no estamos hablando de un rechazo total. En cierto sentido, el Foro Económico Mundial se ha adaptado a muchos de las cuestiones más críticas de Trump. De hecho, han tonificado un poquito la agenda verde, la agenda woke, la han dejado totalmente de lado en esta edición. Y obviamente que Trump va a usar de este evento para imponer sus propios términos, especialmente en cuestiones que tengan que ver con Groenlandia, en cuestiones que tengan que ver con Ucrania, en cuestiones tal vez que tienen que ver con Irán y con Gaza. Y están totalmente alineados, me parece a mí, en cuestiones que tienen que ver con la innovación y el crecimiento tecnológico. Entonces, en un corto plazo, yo creo que podemos esperar cierta volatilidad en todo esto, los aranceles, las tarifas disruptivas, mercados inestables, alianzas muy tensas, pero a largo plazo yo creo que nos vamos a encontrar con un posible nuevo orden mundial, un orden multipolar en el cual Estados Unidos, tal vez si sigue al menos el plan de Trump, sea un actor dominante, pero con riesgos de aislamiento si Trump termina básicamente alejando a sus aliados. Y es algo obviamente que nos puede llegar a afectar a todos. ¿Por qué? Porque las tarifas y los aranceles suben los precios globales, la inteligencia artificial va a transformar muchos empleos y va a eliminar muchos empleos también. Van a haber muchas tensiones geopolíticas que impactan también en la seguridad mundial, y por eso en un mundo volátil este diálogo del Foro Económico Mundial podría mitigar un poco esta situación, pero obviamente que bajo Trump parece más, yo creo, un monólogo donde Estados Unidos impone realmente sus intereses por encima de los intereses de todos estos agentes globalistas. ¿Qué consecuencias geopolíticas podemos ver de todo esto? Bueno, yo creo que este evento podría o exacerbar o mitigar un nuevo orden mundial fragmentado. Vamos a ver qué es realmente lo que pasa. En cuanto a la fragmentación, podemos ver una desglobalización acelerada. Podemos ver que la cadena de suministros se diversifique con costos muy altos, especialmente por las disrupciones que puedan haber en el canal de Suez si la situación en Irán se complica. Vamos a ver multipolaridad sin multilateralismo, es decir, Estados Unidos bajo Trump va a priorizar la nueva doctrina Monroe, en este caso la doctrina Don Roe, como se lo llama, de primacía hemisférica, donde Trump va a exigir cierto control sobre una región del mundo, especialmente en un mundo multipolar, donde China va a tener su región de influencia, Rusia va a tener su región de influencia y los Estados Unidos van a tener una primacía hemisférica que obviamente va a afectar de manera especial no solamente a Venezuela, sino a todo Hispanoamérica. Y vamos a ver una Unión Europea que busca una autonomía estratégica. Podemos ver a una India que va a emerger como un país neutral que se va a beneficiar de todos estos realineamientos, y podemos ver a una Rusia y China que también se van a beneficiar si las tensiones continúan entre los Estados Unidos y la Unión Europea por el tema de Groenlandia. Ahora, ¿hay riesgos de escalada a nivel mundial? Ciertamente que sí, especialmente por la situación en Gaza, en Irán, en Ucrania. Los gastos en defensa van a subir, pero ciertamente que podemos nosotros vislumbrar un mundo totalmente fraccionado, un mundo multipolar, donde ese orden que emergió después de la Segunda Guerra Mundial ya no existe totalmente más. No existe más, y por eso es importantísimo, me parece a mí,
el tratar de entender realmente qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y esa es la razón por la cual yo hice estos cursos también en mi academia, donde podrán encontrar un montón de información sobre geopolítica, sobre geoestrategias, sobre relaciones internacionales, para realmente entender lo que está pasando a nivel mundial. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video, gracias por compartir. También los invito, si no lo han hecho, a ver el discurso del presidente Trump en el Foro Económico Mundial que he transmitido en vivo, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.